Cordial saludo. El presente video es para realizar los ejercicios correspondientes a la actividad número 1, tarea 2 del curso Física General. Mi nombre es Ronald González Vega, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAC. Entonces, para este ejercicio pues nos muestra un simulador PEC en donde tenemos que hacer o simular 4 tipos de actividades. El primero es la fuerza neta, ¿sí? Dentro del ejercicio nos pide en la primera acción puedes colocar a las dos personas con el mismo tamaño y la misma ubicación de la fuerza. Entonces cogemos aquí fuerza neta, ubicamos las personas, nos dicen que la misma posición, entonces son dos personas. Listo, como vemos hay la misma fuerza tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces mi predicción sería en este caso que no va a realizar ningún movimiento porque tenemos la misma fuerza a ambos lados. Entonces, si nos damos cuenta, vemos que en realidad eso es lo que pasa, no realiza ningún movimiento. Listo. Para el segundo ejemplo nos pide que ubiquemos en una posición diferente a la otra persona y realicemos el mismo ejercicio. Entonces en esta misma situación pienso que tampoco se va a realizar ningún movimiento, dado de que tenemos la misma fuerza en ambas direcciones. Entonces efectivamente no se realiza ningún movimiento y vemos que la suma de fuerza es 0. Para el otro ejercicio nos pide que ubiquemos pues una personita un poco más pequeña para que se aplique una fuerza en el lado izquierdo menor. Miremos que la suma de fuerza es de 50 newton y va hacia la derecha. Entonces esto nos quiere decir que el movimiento que debería realizarse va hacia la derecha. Entonces realicemos el ejercicio a ver. Listo, efectivamente se mueve hacia la derecha. Entonces listo. El mismo ejercicio nos pide también que ubiquemos a la persona en un lugar distinto, y como vemos la fuerza en el lado izquierdo es menor también que el lado derecho. La suma de la fuerza es 50 newton y va hacia la derecha. Esto quiere decir que debería realizarse un movimiento hacia la derecha. Entonces veamos el ejercicio. Entonces se cumple la predicción, efectivamente se mueve hacia la derecha. Listo. Para el segundo punto, movimiento, pues nos pide una constante en la ecuación. Para mi caso, mi número de cédula, la sumatoria de los dígitos me da 29, y pues esto multiplicarlo por 5 me da 149. Entonces esta sería la fuerza de aplicación. Entonces nos vamos para la sección de movimiento. Entonces primeramente nos pide el movimiento con la niña encima de la caja con 149 newton. Vemos que efectivamente se realiza un movimiento y la rapidez va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Listo. Entonces ese mismo ejercicio lo realizamos con el refrigerador y el señor. Entonces bajamos la caja de la patineta, subimos el refrigerador y subimos al señor también. Entonces en este caso también son los 149 newton la fuerza que se va a aplicar, y para mi consideración pienso que también realizaría movimiento. Entonces veamos 149, entonces vemos que realiza el movimiento, aunque un poco más lento. Se presenta el movimiento, pero sí hay movimiento. Entonces si se realiza un movimiento con una fuerza
fuerza aplicada de 149 newton hacia la derecha, entonces se presenta ese desplazamiento. Listo. El tercer punto tiene que ver con la fricción. Entonces nos vamos a la fricción y el ejercicio nos pide que realicemos esa fricción con el refrigerador, con mucha, poca o una fricción nula. Entonces empecemos con la fricción nula. La fricción tendría una constante de 290 newton, entonces eso es lo que vamos a aplicarle acá. Para mi concepto, pues sí se realizaría movimiento, ya que no tendríamos ningún tipo de fricción. Entonces, de todas maneras, vamos a ver 290 newton. Entonces vemos que efectivamente se realiza un movimiento hacia la derecha y la suma de fuerzas sería de unos 290 newton hacia la derecha. Listo. El mismo ejercicio nos pide que realicemos la evaluación, pero con una fricción media, y aquí tenemos esa fricción media. Revisamos los valores y la constante es la misma, 290. Entonces, en este caso, para mi concepto no habría movimiento, ya que la fuerza que se va a aplicar es prácticamente o exactamente igual a la fuerza de fricción. Entonces ahí no va a realizar ningún movimiento. Vemos que efectivamente eso es lo que pasa y la suma de fuerza es cero. Entonces efectivamente no realizaría movimiento, y si coloco mucho, pues obviamente tampoco va a haber ningún tipo de movimiento, pues porque la fricción es mucho mayor. Entonces no va a haber ningún tipo de movimiento. Miremos que efectivamente no realiza ningún movimiento. Vemos que la fuerza aplicada hacia la izquierda, que es la fricción, y hacia la derecha la fuerza que está aplicando el robot hacia la derecha, pues es igual, entonces no va a realizar ningún tipo de movimiento. Y por último tenemos entonces la aceleración, y en cuanto a la aceleración, pues el dato que nos pide la ecuación es de 217.5 newton, y empezaríamos a mirar la caja, luego la persona y luego el bote de basura, en este caso un bote de agua. Miramos los valores. Si lo realizamos con la caja y la fuerza aplicada de 217 newton, pues ahí efectivamente se va a mover la caja, porque la fuerza aplicada es bastante superior a la fuerza de fricción. Entonces vemos que efectivamente se presenta el movimiento. Listo. Entonces nos dice en el segundo ítem que trabajemos con la persona. Vamos a empujar la persona. Vemos que la persona es un poco más pesada, tenemos 80 kilos. Entonces aquí vamos a colocar 217 newton. Listo. Empezamos la evaluación y empieza el movimiento. Vemos que la aceleración es constante y existe la velocidad, entonces hay movimiento. Vemos que la suma de fuerza es de 67 newton hacia la derecha. Es un poco más lento, pero efectivamente sí se presenta un movimiento. Y por último, pues nos pide un bote de basura, pero en este caso utilizaremos entonces lo que es este bote de agua, ¿sí?
con la misma fuerza aplicada de 217. Y en este caso, para mi concepto, no habría movimiento, ya que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción. Entonces, si nos damos cuenta, se queda estático, no hay aceleración ni mucho menos velocidad. Entonces, y la suma de fuerza es cero, entonces aquí no habría movimiento. Para que exista movimiento tendría que haber una mayor fuerza aplicada. Entonces veamos, y vemos que efectivamente sí hay movimiento con una fuerza aplicada, pero para mi caso, mi constante es de 217, pues no existe movimiento, tendría que aplicar una fuerza mayor. Entonces esta es la simulación del ejercicio utilizando el simulador PEC. Muchas gracias por su atención.